El físico teórico Lee Smolin decía que por mucho que sepamos, siempre habrá una pregunta sin responder. Ese hueco siempre dejará la cabida al misticismo. En Zona Cero nos encargamos de averiguar qué hay en ese preciso hueco de misterio. Un cuartel abandonado que encierra fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Un lugar inhóspito, donde vamos a encontrar energías que no pertenecen a este mundo. Creo que he tenido como un ataque energético. Fijaros qué pasillo más claustrofóbico. Creo que no voy a entrar, ¿eh? Lo mejor es mantener la calma. Acompañados de un grupo de investigadores, recorreremos cada rincón de esta oscura fortaleza en busca de señales de lo desconocido. Y nada más que ponerla en funcionamiento fue cuando me empezaron a insultar. También escuchamos tambores. En una de las salas estábamos haciendo una psicofonía. El robo sacrílego de la Cruz de Caravaca produjo una gran conmoción en la sociedad murciana durante los años previos a la Guerra Civil. Fue la noche del 13 al 14 de abril cuando se produjo el robo. Y allí, en medio de todo el mundo, pide hablar con su hermano, con el capellán, y le confirma que la reliquia de la Veracruz ha desaparecido. Esta persona es tiroteada a plena luz del día. Y definitivamente se cierra el caso y se cierra, digamos que en falso. La herida sigue supurando durante muchos años. Los participantes de la desaparición y el destino final de la sagrada reliquia siguen siendo un misterio 80 años después. El equipo de Zona Cero llega hasta un enclave que forma parte de la historia militar de esta región. No vamos a desvelar su ubicación concreta, pretendemos así protegerlo de un deterioro. Es un lugar sin duda magnífico. Yo puedo decir con toda seguridad que es el lugar más bonito que ha visitado Zona Cero. Y como pasa en todos estos lugares, hasta que no caiga la noche, el edificio no cobra otra dimensión. Su historia está repleta de muerte, de guerras, de sufrimiento. Y como vamos a ver a continuación, muy probablemente mucho de todo eso se haya podido quedar aquí. Nos adentramos hoy en esta vieja prisión militar. En nuestra búsqueda de experiencias paranormales, nos acompañan hoy los miembros del Grupo de Investigaciones Adimensionales de Cartagena, que desde hace años visitan las fortalezas para encontrar cualquier prueba de presencia paranormal.
Estamos en la zona de Cartagena y vamos a llevar a cabo una investigación muy especial, un enclave realmente terrorífico y espectacular. Para ello nos va a acompañar hoy el director del Grupo de Investigaciones Adimensionales, José Gabriel Azorín. José Gabriel, buenas noches. Hola, buenas noches. José Gabriel, ¿qué fue lo que os ocurrió a ti y a tu grupo cuando vinisteis a investigar a este lugar? Pues aquí, en un principio, cuando vinimos a hacer la investigación, no pasaba absolutamente nada. Fue pasando 1 hora, 2 horas, y cuando llevábamos ya un tiempo investigando, nos fuimos a la zona de la parte del sótano de aquí, que era donde estaban las mazmorras. Entonces, pues allí se escucharon, o sea, realizamos una psicofonía de clase A, donde habían unas campanas y unos tambores. Luego también colocamos el dispositivo REM-Pod, y entonces se puso en marcha, empezaron a interactuar con él. Luego ya cambió el ambiente, un ambiente más hostil, y empezaron a insultarnos. Bueno, yo no estoy insultando, estoy hablando con respeto y educación. ¿Por qué habéis insultado a mi compañero? Luego empezamos a escuchar golpes, ruidos, se escucharon susurros por al lado nuestra. Es decir, que fue una noche bastante movidita. Hay quien dice que, bueno, había un barco, que era un barco prisión, que donde primeramente traían aquí a estas personas, las interrogaban, y luego desde aquí, o sea, bajaban hasta la bahía y lo metían en el barco prisión, y allí era donde lo fusilaban, que es un lugar de mucho movimiento, históricamente. José Gabriel, estamos justo en ese punto en el que colocasteis el REM-Pod, en el que nos decías que por walkie tu hija te había avisado porque estaba sonando. Me decías que lo habías colocado concretamente justo ahí, en ese punto, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntame a partir de ahí. Sí, bueno, el REM-Pod lo colocamos aquí, justamente aquí en este escalón, y colocamos también una cámara enfrente, porque así es la única manera que, si se ponía en funcionamiento, es la única manera de demostrar que realmente han interactuado con él. ¿Podéis hacer lo mismo, por favor? Pues lo que me pasó aquí cuando vinimos fue que estábamos en el salón que hay justamente enfrente de donde estamos. Estaban ellos haciendo una Spirit Boy y yo pues siempre me voy a echar fotos. Y cuando iba justamente por el pasillo eché una foto y salió una neblina, y luego ampliando la foto y viéndola mejor salió un rostro, salía una cara. Luego otra de las veces estaba yo sola con nuestro compañero José Antonio abajo en la mazmorra, mi padre estaba aquí abajo con otra de las cámaras y empezó el REM-Pod a encenderse solo. Y yo enseguida lo avisé por walkie y bajó. Y grabamos, interactuamos con ellos y demás. Y también escuchamos tambores. En una de las salas estábamos haciendo una psicofonía y empezaron a oírse tambores. Que era bastante tarde y a esa hora no suelen haber tambores en ningún lado. El equipo de buscadores de fenómenos extraños que nos acompaña instalará sus equipos especiales en varias habitaciones del cuartel. Los investigadores aseguran haber oído ruidos de campanas y redoble de tambores en más de una ocasión en este lugar. Sobre todo abajo en la mazmorra, entra y cambia el ambiente cambia. Una de las veces que estábamos abajo tuvimos que irnos porque empezó el ambiente a cambiar, nos pusimos hasta de mal humor, muchos de nosotros, y dijimos, hay que salir de aquí porque empezaron a decirnos muchísimas cosas.
Lo más fuerte, bueno, abajo realmente tuve que abandonar la estancia porque se pusieron un poco en plan borde, agredirnos verbalmente con insultos y bueno, tuvimos que abandonar la zona. La noche cae sobre las dependencias del cuartel y el edificio cobra una cierta apariencia tenebrosa. Nos disponemos a constatar si efectivamente estamos ante una posible experiencia fantasmal. En nuestra búsqueda de alguna prueba de presencia fantasmal, nuestros colaboradores van a realizar un encierro para tratar de captar cualquier señal con sus equipos de grabación. Comenzamos el aislamiento desde ahora. Ok. Estoy notando una sensación como si fuera observado. Dime, José. No, que me encuentro un poco así de mareo y tal, y bueno, que las sigo viendo y bueno, no experimento nada, sino simplemente están ahí y son pues esos seres, hombres sombra como yo les llamo, y bueno, que me gustaría pues nada, que bajara y subirme con vosotros, estoy un poco así mareado. Dile que voy a bajar yo con él. Sí, no, jodido. José, aguanta un momento que van a bajar a por ti. Quédate ahí, no te muevas. Vamos a bajar a ver qué le sucede a José Antonio, porque ya habéis podido escuchar que se encuentra mal y dice estar viendo unas extrañas sombras. Estamos en el patio central de este viejo cuartel y vamos a bajar en primer lugar para saber si está bien y en segundo para intentar ver si somos capaces de ver o percibir también esas sombras a las que se refiere. José Antonio nos alerta a través del walkie de que algo ha irrumpido en la sala en la que se encuentra. José Antonio y yo vamos hasta él para ver qué es lo que ha sucedido. Creo que he tenido como un ataque energético. Ellos para subsistir de algún modo pues necesitan la energía vital de la persona que emana. Y bueno, pues, y aparte luego una sensación de angustia y como de agresividad, de odio, de una sensación que no me gusta, realmente. ¿Y esa sombra a la que te referías? ¿Por dónde se movía? Detrás de las cámaras, en la puerta, o sea, ellas realmente no hacen nada, sino simplemente es la silueta, la figura, y van pasando de un lado a otro, y observando, simplemente. Y es en el momento en el que te empiezas a encontrar mal y te Sí. van a... Sí, aparte que es que aquí está el ambiente cargado, la cabeza, es que esto, que no es sensación de miedo ni nada, es pues eso. aplomo físico y estar No, y un poco de agresividad. mal, Sí, mala sensación, Sí, sí. negatividad. sí, total de como un poco alterado y todo. ¿Has sentido en algún momento que esas presencias o esas sombras de alguna manera No asomarse, o sea, acercarse no. se han quedado en todo momento? Están ahí, o sea, observando. Vale, son nuestros Yo compañeros. pienso que es del bajo atrás o no sé. Ajá. En un principio no he notado nada, absoluto silencio total, no tenía ni sensaciones de nada, pero ha empezado a darme escalofrío por todo el cuerpo.
pero ha sido un escalofrío, un escalofrío que se movía. Lo mismo lo tenía por aquí, que me daba la vuelta, o lo tenía hacia este lado. Entonces, vamos, yo creo que llega a la conclusión que realmente son ellos. Porque en un momento determinado te puede dar un escalofrío por todo el cuerpo, por la sensación de que estás solo o estás a oscuras. Y en este caso, la sensación de escalofrío, o sea, era en movimiento, tanto lo notaba por aquí y a veces no notaba nada de escalofrío, después otra vez volvía. También he notado, he escuchado un golpe. Luego he notado un murmullo, o sea, gente como si estuviera por al lado mío hablando. Entonces no ha podido ser nadie del equipo, porque estaba todo el mundo fuera, no había nadie en su interior, y eso pues creo que se habrá quedado grabado también. Y en fin, una sensación también bastante apasionante. Luego también, en un principio yo pensaba de que podía ser cosa mía, de que veía algo como si estuviera como a 5 metros aproximadamente de la cámara, o sea, algo moviéndose. Entonces en un principio pensaba de que era a lo mejor mi vista, el estar tanto tiempo así a oscuras, que podía ser que... Pero me he estado fijando y sé que realmente que había algo ahí que se movía. Dentro de la oscuridad había algo, quizás más oscuro de la oscuridad, que yo lo veía como es que se movía. La forma no la veía, pero es como esa sensación que tiene uno de si es que he visto algo moverse. Y no lo he dicho, he estado aguantando y esperando a ver si era mi imaginación, pero es que luego ha vuelto a pasar y ha vuelto a pasar. Entonces, pues sí, no está solo aquí, y espero que interactúen, dijéramos, con más intensidad esta noche aquí con nosotros. Nos encontramos con Pilar, que nos acompaña hoy a todo el equipo de Zona Cero y que se ha ofrecido voluntaria para recorrer este lugar tan espectral. Pilar, ¿estás preparada? Bueno, sí. ¿Te da miedo, a priori? Tengo un poco de miedo. Sí. Sí, pero también tengo curiosidad. Bueno, eso es bueno. Te emplazo a que después de tu recorrido nos cuentes todo lo que has sentido y vivido en este sitio tan particular, ¿vale? De acuerdo. Pues suerte, Pilar. Muchas gracias. Creo que no voy a entrar, ¿eh? No lo sé. Bueno. Pues justo cuando he entrado, la del fondo, una puerta, la que se movía, ha habido un momento que me he quedado totalmente bloqueada. He sentido miedo, pero mi miedo ha sido como en las piernas. No me gusta. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Tengo mucha gradilla. Sí, se nota dentro como mucha opresión o miedo o no sé, es una sensación muy extraña, no se puede describir. ¿Quién crees que pudo haber proferido esos insultos? Seguramente pues sería entidades que llevan aquí pues muchos años. ¿Enfadadas tal vez? Pues puede ser, o entidades que no han encontrado su camino y que se piensan que esto es suyo, es su zona y nadie puede entrar aquí. José Gabriel, allí tuviste la oportunidad de realizar una fotografía realmente escalofriante, ¿verdad? Sí. Cuéntame qué fue lo que apareció. Sí, pues resulta que mi hija, bueno, estábamos todos en aquel lado y vio aquí como una especie de nebulosa y entonces realizó 2 fotos.
Y realmente lo que se vio aquí fue la cara de un militar antiguo, pero más o menos era pues a esta altura, aquí justo. Justo en este enclave. Sí, justo, además aquí donde estamos ahora. Y entonces yo me subí aquí arriba con una cámara, cuando estaba yo, que estaba aquí a ver si haciendo una psicofonía, me llamó por walkie mi hija: papá, bájate para abajo que el REMPO se está poniendo en funcionamiento. Y realmente sí, estuvieron interactuando a nuestras preguntas. ¿Ha parado? ¿Podéis hacer lo mismo, por favor? Bueno, mejor es mantener la calma. Lo mejor es mantener la calma. Yo voy a mantener la calma. Pilar continúa su recorrido por este siniestro lugar. Su desconcierto y ansiedad van en aumento. ¡Ay! ¡Que no encuentro la puerta! ¡Antonio! Es una sensación fuerte. Yo pensaba que no la iba a tener, porque no soy muy miedosa, pero te das cuenta que sí, que efectivamente se oyen cosas, se sienten cosas, se oyen ahí, no sé, ruidos fuera de la lógica. Antonio, ¿aquí? ¿Se sale por aquí? Antonio, Antonio, ¿esto qué es? Antonio, Benjamín, ya no me acuerdo por dónde se sale, creo que era por aquí. Este sitio está lleno de laberintos y todos se comunican. ¿Ahí? Mira, no lo sé. ¡Ay! Ya no me acuerdo muy bien por dónde se salía. ¿Era por aquí? Antonio. Antonio, comenzamos nuestro recorrido en solitario por este lugar tan terrorífico, ¿verdad? Pues sí, ha llegado el momento de separarnos. Tú, como siempre, vas a subir a la parte de arriba y yo a la parte de abajo. A ver qué sensaciones obtenemos en este viejo edificio. Muy bien. Así que en este momento te quedas solo. Después nos vemos. Suerte. Adiós. Os aseguro que el lugar que estamos visitando ahora mismo tiene un aspecto totalmente espectral. La fuerte corriente de aire aquí. Fijaros lo que tenemos aquí arriba. Voy a bajar a la zona de las mazmorras y digamos que para mí es la zona que más me impresiona. Y la sensación aquí es la que más produce angustia, y sobre todo este pasillo. Puede incluso escuchar el sonido del viento. Y la verdad es que lo que me espera por delante tampoco es nada apetecible. Fijaros lo que tenemos allí. Vamos a por ello.
pasillo más claustrofóbico, parece que te adentras un poquito en el abismo. Esta zona militar, este sitio que estamos recorriendo ahora mismo, era la zona de polvorines, que era donde se guardaban las municiones. Fijaros, en el interior de este lugar. Ahora mismo me encuentro donde ellos, bueno, es una sensación ahora mismo del viento que ha entrado por la ventana, que ha sido una sensación de como una masa de aire que entraba por la ventana y me ha producido, la verdad, una sensación así un tanto inquietante. Os aseguro que es la sensación que me da justo esta esquina, que voy a doblar ahora mismo. Sin duda este es uno de los lugares en los que, estando en zona cero, nos estamos viendo más comprometidos a nivel sensitivo, porque estos largos pasillos, llenos de pequeños orificios, por los que imagino utilizaban para comunicarse de alguna manera dentro de estos polvorines, pues esos pequeños orificios, como digo, que os voy a enseñar en esta habitación precisamente. Bien, como veis, estos pequeños orificios que tenemos aquí servían para comunicarse de alguna manera entre estas diversas salas que hay en estos polvorines. Pues estos agujeros ahora mismo lo que propician es que se cuelen rachas de aire y suenen como pequeños silbidos, como pequeños, hacen el efecto como de pequeño murmullo. Antonio y yo continuamos nuestro recorrido tanto por el cuartel como por la zona de polvorines de este siniestro y tétrico cuartel militar. Os lo aseguro, ¿eh? Justo aquí en esta habitación, que es la parte inferior del local, del sitio, de esta batería. Tengo que deciros que pasear por aquí de noche solo es una sensación que no sé si se consigue transmitir con la televisión, pero tengo que deciros que es una sensación bastante intensa. Voy a apagar la luz, toda la luz, me voy a quedar solo ahora mismo y vuelvo a estar justo delante de la ventana, que entra esa masa de aire y te da una sensación que el corazón se pone a palpitar. ¿Hola? Qué extraños sonidos se pueden escuchar aquí por momentos. Tengo los pelos, todo el vello del cuerpo ahora mismo erizado, pero... Acabo de escuchar, os lo prometo, unos pasos próximos a mí. El grupo de investigaciones adimensionales se dispone a desplegar su equipo. José Antonio, el sensitivo del grupo, va a realizar una sesión con la Spirit Box. ¿Hay alguna entidad espiritual que quiera interactuar conmigo? ¿Cómo te llamas? ¿Falleciste aquí en este lugar? Podéis decirme
el apodo del cámara. ¿Fallecisteis aquí? ¿Sois almas atormentadas? Desde el mundo espiritual al mundo terrenal, ¿queréis comunicar algo? Decir una frase larga. ¿Qué objeto tengo ahora en la mano? ¿Puedes volver a repetirlo de nuevo? ¿Cómo se llama el presentador del programa? Muy bien, Benjamín. ¿Me podéis decirme, vuestras amigas, de qué mundo venís? ¿Sois espíritu? ¿Sobrevive la conciencia después de la muerte? ¿Qué no queréis conversar conmigo? ¿Crees que los elementos originales del edificio, como muros, como este que tenemos justo aquí, ventanas de madera, incluso el propio suelo original del lugar, pueden actuar como caja de resonancia de todo lo que ha ocurrido aquí durante años? Sí, yo creo que sí, parte de ello sí, pero sobre todo, más que muros y todo eso, es la zona donde ha sido esto construido. Continuamos nuestra charla con José Gabriel, buen conocedor de las claves de este lugar en el que nos encontramos. Con él intentamos averiguar qué es este sitio. Esto es una zona de un valle, de aquí de la zona de Cartagena, donde han habido muchísimas guerras, han habido también epidemias, ha muerto mucha gente de la fiebre amarilla, de la peste bubónica. Es decir, que han habido miles y miles de muertos, tanto a consecuencias de las guerras como a consecuencias de la epidemia. ¿Hay algún vestigio, alguna documentación, algo de alguna forma que nos pueda decir si este punto ha sido, no sé, lugar de enterramiento de todas esas muertes? Pues no sé si ha sido lugar de enterramiento, pero vamos, antiguamente yo pienso que no, los cementerios tampoco estaban allí a la vuelta de la esquina para coger y enterrar, dijéramos, a algún enemigo o algún pirata, algún berberisco que hubieran venido aquí. Seguramente pues eso, harían un agujero, lo enterrarían y a correr. Porque claro, ahora mismo estamos en pleno siglo XXI y estamos visitando un sitio que hasta hace algunos años todavía tenía algún tipo de actividad militar. Exactamente. Pero no hay que recordarle a los espectadores que en este sitio tenemos vestigios de presencia humana para defensa militar precisamente desde el siglo XVII aproximadamente, quizás. Sí o no, y del siglo XII. ¿Y del siglo XII? Sí, sí, sí. ¿Y qué había en el siglo XII aquí? Pues aquí yo supongo que esto sería lo que es todas las zonas altas de lo que es la bahía de aquí de Cartagena, pues sería un asentamiento más bien de vigilancia para los posibles conquistadores que siempre intentaban conquistar a Cartagena. Pues era una zona de puerto y siempre pues tanto piratas como berberiscos, como turcos, hasta ingleses, franceses, si es que han pasado romanos, o sea, es que esto ha pasado un sinfín de civilizaciones por aquí. ¿Qué diría o qué si aconsejaría a otros investigadores aficionados a la investigación que vinieran a este lugar? Yo aconsejaría que no vinieran porque este edificio está en muy mal estado, está medio derrumbado,
Aunque nosotros hayamos hecho aquí una investigación y estemos grabando ahora mismo, pues la verdad que está peligroso. Pero luego aquí también no se sabe lo que se pueden encontrar, porque no solamente pueden ser las entidades que se encuentren aquí, así que yo pienso que es que también en la zona de fuera hay también entidades, Dios sabe de qué año o de qué naturaleza son, es que aquí pueden encontrar de todo, cualquier cosa le puede pasar aquí dentro. El equipo de Zona Cero abandona este enclave, este viejo cuartel militar, una vez más con la sensación de haber estado en contacto directo con un pedazo de la historia de la región de Murcia y con la intención de desvelar si realmente existe el más allá. El robo sacrílego de la Cruz de Caravaca produjo una gran conmoción en la sociedad murciana durante los años previos a la Guerra Civil. Fue la noche del 13 al 14 de abril cuando se produjo el robo. Y allí, en medio de todo el mundo, pide hablar con su hermano, con el capellán, y le confirma que la reliquia de la Veracruz ha desaparecido. Esta persona es tiroteada a plena luz del día. Y definitivamente se cierra el caso y se cierra, digamos que en falso. La herida sigue supurando durante muchos años. Los participantes de la desaparición y el destino final de la sagrada reliquia siguen siendo un misterio 80 años después. Caravaca de la Cruz, ciudad santa de la cristiandad. Aquí se guardaba con extrema devoción una reliquia muy querida por todos los caravaqueños. Sin embargo, una fría noche de invierno, esa cruz desapareció, alguien la robó y nunca más se supo cuál fue su paradero. El robo provocó un gran revuelo entre todos los vecinos de la localidad, que siguieron con extrema atención todas las pesquisas que llevó a cabo la policía. Sin embargo, se trataba de unos años muy convulsos en todo el país. Estaba comenzando la Guerra Civil. Desde entonces, nunca más se ha vuelto a saber nada de la cruz, pero los caravaqueños no han olvidado este oscuro episodio de su historia. Hasta la fecha nadie ha sido capaz de desentrañar cuál fue el destino de esa reliquia, que durante siglos permaneció custodiada en el santuario de la Cruz de Caravaca. Un robo que ha despertado tantas versiones entre los vecinos de Caravaca como incógnitas siguen sin resolver. Hablar de la Veracruz de Caravaca hay que hacerlo con mucho respeto, porque tenemos que tener en cuenta que es un signo de identidad muy auténtico de la ciudad de Caravaca. Le da nombre, Caravaca de la Cruz, hace que la ciudad de Caravaca se convierta en una de las 5 ciudades santas del mundo, cosa muy importante. Pone a Caravaca en la Edad Media como una de las ciudades más importantes de Europa. Solo tenemos que imaginarnos la cantidad de peregrinos con todo lo que eso conllevaba, ¿no? de comercio y de tráfico de cultura también, que venían de Europa hacia Caravaca.
Los protagonistas de la desaparición de la cruz fueron, entre otros, el capellán del santuario Ildefonso Ramírez, su hermana, quien descubrió el robo, y el juez encargado del caso, Manuel Martínez, cuya muerte violenta impidió encontrar a los verdaderos culpables. Fue la noche del 13 al 14 de abril del año 1934, martes de carnaval, cuando se produjo el robo que, bueno, conmocionó efectivamente a la población, y no solamente a la población, sino a la entonces provincia y a toda España. Lo que conocemos a través del sumario judicial que se instruyó desde el primer momento, porque en los primeros minutos de conocerse el robo, la hermana del capellán descubre que la reliquia de la Veracruz de Caravaca no se encuentra en el altar. Baja apresuradamente, habla con el hermano en una parte. Le confirma que la reliquia de la Veracruz ha desaparecido. Y el sacerdote sale corriendo. Todo eso propicia el interés, la curiosidad de la gente, porque qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y es en esos momentos cuando se conoce el robo. Cuando la hermana del capellán descubre el agujero en la puerta lateral por el que los ladrones han entrado al santuario, corre despavorida para avisar a su hermano, que se encontraba en otra basílica cercana. Este capellán, don Ildefonso, parece ser que comulgaba bastante con las ideas republicanas y siempre pues causó una serie de recelo dentro de la diócesis y también dentro de los propios caravaqueños. Lo que se encuentra el juez y el secretario judicial cuando llegan al castillo es un boquete practicado en la parte baja de la puerta de San Lázaro, la actual puerta jubilar, con unas herramientas que se han utilizado para hacer ese boquete. En el interior de la iglesia, el sagrario donde se conservaba tradicionalmente la cruz, violentado, y una cuerda que pendía por la muralla, una cuerda débil a todas luces, que no hubiera soportado nunca el peso de una persona, que además estaba entre 2 y 3 metros por encima del nivel del suelo, ¿no? Al llegar a la iglesia del pueblo, cuenta a su hermano lo que ha visto. Juntos suben hasta el santuario. Los ladrones han utilizado varias herramientas para acceder desde la puerta de San Lázaro al interior. El capellán y su hermana acceden por la puerta principal y descubren el estuche relicario tirado en el suelo. La cruz de Caravaca ha desaparecido. El juez empieza a recibir en toda clase de presiones, lo cual hace que la Audiencia Territorial de Albacete, a la que pertenecía la justicia murciana entonces, sustituya al juez León Pizarro por otro. Cuando llega la hora de sus vacaciones, se marcha y entonces toma posesión como juez sustituto un abogado local, don Manuel Martínez Alcaína, el cual quizás se extralimita en sus funciones, como caravaqueño hay que entenderlo, se extralimita en sus funciones y sigue investigando. Y además hace público que en muy pocos días estará en condiciones de decir a ciencia cierta quiénes fueron los ladrones de la cruz.
El pueblo se concentra en la explanada del santuario para saber qué ha ocurrido, mientras las autoridades abren una investigación. La llegada del juez Manuel Martínez sirve para impulsar el caso, pero el magistrado desconoce que está siendo vigilado muy de cerca. Eso motiva que un día, cuando sale del juzgado y se dirige a su casa, sea asesinado por un tal José Luelmo, que en aquel momento es apresado, pero cuyo proceso por aquella muerte pues no tuvo trascendencia ni aclaró nunca nada. Cuando el juez vuelve a su casa, es tiroteado hasta la muerte. Esta persona es tiroteada a plena luz del día en Caravaca, muere en el acto y es tiroteada por nada menos que el hermano del alcalde de Caravaca. Con la muerte del juez, se desvanecen definitivamente las esperanzas de resolver el caso. No encuentran tampoco ningún documento que aporte nada nuevo al caso, todo es muy extraño. Esto lo que hace es crispar más a la población. En el año 36 empieza la guerra civil, el robo de la Cruz de Caravaca pasa a un segundo plano, nos vamos al año 39, acaba la contienda y se reabre el caso del robo de la Cruz de Caravaca. Todo es demasiado sencillo según esas últimas páginas del sumario y de acuerdo como la política del momento quería que terminara aquello, ¿no? Y definitivamente se cierra el caso y se cierra, digamos que en falso. La herida sigue supurando durante muchos años. Hay caravaqueños que piensan que la reliquia se destruyó. Hay otros que piensan que se perdió y que nunca más va a aparecer. Hay otros que piensan que la cruz nunca salió de Caravaca y que sigue estando oculta en algún sitio de la Ciudad Santa. Hay otros que piensan incluso que la reliquia, la segunda reliquia de la Vera Cruz, que en el año 40 Pío XII manda a Caravaca, en verdad es la primera. O sea, devuelve de alguna manera la reliquia. Teorías sobre el robo de la Cruz de Caravaca tenemos muchísimas. La primera teoría la denomino la teoría popular. Y es que hay mucha gente que piensa que no se produjo tal robo. La cruz desaparece para ser protegida de lo que luego aconteció, de lo que luego sucedió a lo largo de los años de la Guerra Civil, y que después de la Guerra Civil pues aparece como está. En realidad el relicario, que sabemos que lo hace la Casa Beldarraín de San Sebastián, es idéntico al anterior, al robado, y el Lignum Crucis que viene de Roma, pues es la cruz. No existe tal robo, aquello ha sido una figuración. Otra teoría que es la teoría judicial. Es curiosísimo que desde el primer momento tomara tanto interés la justicia, tanto la local como la regional, y en varias ocasiones y de forma precipitada se cerrara el caso. Y luego está la teoría más verosímil, por lo menos la que yo defiendo, que es la teoría vaticana, la teoría diplomática o vaticana. Yo pienso que, y muchos piensan conmigo, que la propia Iglesia católica utilizó el robo, que desde luego se propició desde la política del momento, una política pensada para la destrucción de la fe y del hecho religioso, pero la propia Iglesia utiliza el robo para proteger la reliquia. Una reliquia tan importante para la Iglesia y para la cristiandad no se puede arriesgar a lo que iba a suceder, que la Iglesia, fina de olfato, intuía que podía pasar, ¿no? Toda esta serie de detalles van apuntando a que el culpable o uno de los promotores del robo de la Cruz de Caravaca es el propio capellán del santuario. Tal vez sea cierto que la propia Iglesia decidió poner a salvo la cruz ante la inminente guerra que iba a estallar en España, pero eso es algo que nadie ha podido confirmar hasta la fecha.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de tertulia de Zona Cero. Hoy hemos tenido un programa intenso, hemos visitado en primer término esa fortaleza maldita y la verdad es que el segundo tema ha sido también muy apasionante. Hemos descubierto las claves, los detalles de ese conocido como robo de la Cruz de Caravaca que todos los caravaqueños conocen bien. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Benjamín. La verdad que sí, que un programa muy interesante. Como yo decía en una de mis entradillas, quizás uno de los lugares más bonitos que ha visitado Zona Cero, por lo menos a mí me lo parece. Y aparte yo tengo que decir que para mí fue como recordar de nuevo, porque tuve la oportunidad hace tiempo de correr la carrera de la Fortaleza y por ahí precisamente pasa esa carrera, ¿no? Con lo cual ha sido una buena experiencia, muy, muy bonita, la verdad. Sí, es cierto, es un enclave, la verdad es que magnífico. Ahí lo estamos viendo, por ejemplo, miren esas imágenes aéreas. Las aéreas son imponentes, la verdad es que nos dan una muestra de las dimensiones del lugar, es decir, no es un sitio pequeño ni muchísimo menos, fíjate qué muros, qué lugar. Bueno, es un enclave desde el que se domina parte de la bahía, de la zona en la que se encuentra, que por cierto no queremos dar muchos detalles de la situación, porque una de las premisas ha sido intentar, bueno, pues que se mantenga, pese a que no es un sitio secreto. No lo es, porque ahí estamos viendo la referencia perfectamente, la bocana del puerto de entrada de Cartagena se encuentra a la derecha, como bien claramente, y estamos viendo escombreras al fondo, o sea, ahí se ve perfectamente esas imágenes ahí al fondo. No vamos a decir el sitio exactamente cuál es, pero muchísimas personas tienen claro que ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Un lugar que visita mucha gente en Cartagena porque es un lugar muy común para la gente que anda, que monta en bicicleta. Es un lugar que es visitado frecuentemente y un lugar que tiene una historia muy bonita, la verdad. Tiene una historia muy bonita y probablemente, según todos los indicios, pues muy dilatada en el tiempo. Hay que recordar que Cartagena, bueno, pues es un lugar por el que han pasado multitud de culturas, de civilizaciones y esta zona en la que se domina parte de la bahía, como hemos visto, pues muy probablemente en el pasado ha podido ser también un punto de referencia en cuanto a estrategia defensiva, ¿no? Así es. Yo en esta ocasión, Benjamín, digamos que el programa ha tenido una colaboración especial. Es la primera vez que compartimos investigación con otros investigadores, con otro grupo, como en este caso el GIA, y era una relación. ¿Cómo surgió esta química entre los dos, entre nosotros y ellos? Pues la verdad es que el grupo de investigaciones adimensionales, GIA, es un grupo que lleva activo en la región de Murcia aproximadamente 1 año y medio y que ha venido realizando pues un trabajo concienzudo, sobre todo en la zona de Cartagena, y digamos que innovando en cuanto al sentido de la investigación, ¿no? Apoyándose sobre todo en la transcomunicación instrumental. Por eso hemos visto la utilización y el uso tan reiterado de aparatos como nosotros ya habíamos tocado, como era el Spirit Box. Bueno, pues este grupo, como te digo, ha hecho una serie de investigaciones en la zona, concretamente en esta fortaleza, en este cuartel en el que hemos estado. Ellos anteriormente ya habían hecho una visita y la verdad es que han tenido unos resultados en las investigaciones previas que ellos hicieron pues bastante imponentes. Ese es el motivo por el cual decidimos, lógicamente, contactar con ellos y que nos acompañen al lugar. De hecho, nuestro programa se ha centrado un poco en desvelar cuál fue su investigación en el pasado, ¿no? Y hemos utilizado parte de sus imágenes y sobre todo esos audios que a veces son muy complicados de escuchar porque el Spirit Bot es un equipo que produce un ruido constante y que a veces cuesta mucho trabajo hasta que no estás acostumbrado a poder desvelar lo que está diciendo, ¿no? Hay que llevarlo al estudio y a partir de ahí procesarlo e intentar sacar ciertas informaciones. Yo tengo que decir que me ha sorprendido algunas cosas, iremos desvelando, pero me gustaría hacerte alguna pregunta porque, como ya he dicho en alguna ocasión, yo soy un profano de estos menesteres y tú eres el gran conocedor. Me resulta curioso cuántos grupos puede haber de investigación en Murcia que trabajen en este tipo de cosas, que investiguen, o es difícil saberlo, o ponerle un número. Pues bueno, es curioso el matiz que acabas de hacer, probablemente inconscientemente. Hay grupos y hay grupos que investiguen. En este caso, este grupo, desde luego, es un grupo que es eminentemente práctico, en el sentido de que hacen investigaciones de campo, en las que se llevan muchas horas, utilizan, como hemos visto, una serie de instrumental, en algunos casos muy interesantes, con resultados muy interesantes, y luego hay otros grupos que utilizan, digamos que, la investigación clásica, o que van más al método clásico, que es el que nosotros también hemos aplicado en otros lugares, ¿no? Y Con la recogida de estos psicofonías. resultados, Benjamín, de alguna forma se pueden volcar a algún sitio, se suelen utilizar para
que otros investigadores lo utilicen, se suele contrastar en algún, digamos, organismo, sirve de alguna manera para otros trabajos que puedan hacer otros investigadores, o simplemente es un trabajo altruista para pasarlo bien, que es una afición, una pasión, y lo que uno tiene, pues de alguna manera lo publica en su canal de Facebook o YouTube, en fin, y ya está, no pasa de ahí. Pues mira, es curioso lo que comentas, porque realmente no hay un banco de información o de datos en el que volcar pues los resultados de todos estos trabajos de diferentes grupos y que de alguna manera puedan ser compartidos en pos de una aclaración o de un estudio más profundo de todos ellos. Digamos que son estudios aislados y además en muchos casos enfrentados, porque hay algunos de estos lugares que son pues visitados, revisitados por grupos y hay ocasiones en las que la confrontación de grupos y de investigaciones se llega a producir hasta el extremo de que hay, pues hablando así claramente, hay piques de a ver quién ha ido el primero y quién ha obtenido mejores resultados, ¿no? Cuando en realidad de lo que se trata en un fenómeno como el que intentamos estudiar o mostrar en Zona Cero, pues es simplemente de intentar encontrar una respuesta a fenómenos tan complejos como el que tenemos aquí. Como digo, el número de grupos censados, pues probablemente haya un dato estadístico, porque como grupo, para estar legalmente constituido, pues tienes que pasar por el Ministerio de Interior, un número de registro, etcétera. Y aficionados a la investigación, que lo que quieren es simplemente pues saciar su ansia de curiosidad o de respuestas en un campo tan complejo como este, pues hay muchísimos. Hay muchos, efectivamente. La verdad que viendo el resultado que estuvieron, por un lado es sorprendente, por otro lado también es, de alguna manera te quedas un poco perplejo, porque ellos hablan, o hemos podido ver, de que incluso fueron insultados, no se sabe muy bien, por esas entidades que ellos supuestamente comentan, ¿no? Es algo absolutamente anormal. ¿Por qué puede suceder esto, Benjamín? Este tipo de fenómenos a veces se manifiestan de la forma más imprevisible. Hay una metáfora que creo que es muy fácil de comprender, y es que cuando uno intenta establecer contacto con ese otro lado, es como coger unas páginas amarillas y llamar a un número al azar. Es decir, te puede aparecer cualquier cosa, desde una entidad en un sentido positivo, desde algo en el sentido burlón, un espíritu burlón, como se suele denominar, y también hay entidades de un carácter más violento, que lo que se manifiestan es, pues como en este caso, ¿no? Quizá fue el caso de ellos, porque las psicofonías y los registros que tienen a través del Spirit Box, pues como comentas, es de insulto, los llegan a insultar. Ellos hablaban de que incluso tuvieron que dejar el lugar, el sótano que nosotros estuvimos, pues se sentían en ese momento con mucha tensión y estaban siendo pues insultados y había cierta agresividad en el ambiente, ¿no? Sí, con nosotros también. A José Antonio hay un momento que queda reflejado en el programa, en el que a través de la Spirit Box lo que se oye, pues creemos entender o se cree entender que lo que le está diciendo es idiota, literalmente. Yo tengo que comentar una cosa que, como ya bien sabes, me ha sorprendido, y de hecho aquí en el programa sale, cuando se estuvo haciendo la sesión de Spirit Bot, que hicimos en la parte de abajo, la psicofonía, se hacían preguntas, ellos cuestionaban preguntas a veces muy sencillas, con los dedos, a veces sacaban objetos que se podían, y yo la verdad que en ese sentido pues quise plantear una pregunta que no fuera conocida, ¿no? Y de repente dije, ¿puedes preguntar por mi apodo? Porque yo creía que de esa forma ellos no sabían mi apodo, ellos no saben que me llamo Antonio, pero nadie sabe o ellos no sabían que me llamaban como es mi apodo. Y me ha sorprendido cuando, analizándolo, tú fuiste en este caso, que analizaste esa psicofonía, cuando de repente se oye mi nombre. Pues sí. Me gustaría, ¿qué explicación se le puede dar a esto? ¿O no hay explicación? Bueno, entramos en el campo de las hipótesis, más que en el de las explicaciones, porque la verdad es que una explicación quizás no se la podamos dar contundentemente, pero tú sabes igual que yo que cuando esa pregunta fue realizada, nosotros tenemos una teoría que compartimos tú y yo, y que a lo mejor hay especialistas que ya la tienen, pero que nosotros nos hemos sumado, ¿no? Y es que sea lo que aparece a través de esa Spirit Box, hay una influencia externa, ¿no? Nosotros con este caso, cuando José Antonio hace esa pregunta, si puede decir tu apodo, en ese momento aparece, en el sonido ambiente que nosotros teníamos en ese instante ahí, aparece, pues una incursión
que en ese momento yo creo entender 2 fonemas, pero no me atrevía a discernir cuáles eran. Tú sabes que una vez que analizamos las imágenes y el audio tranquilamente, pues yo te hago llamar a ti y te digo, Antonio, dime qué estás escuchando ahí. Sin decirte ni qué era el registro en el que se decía tu apodo, ni qué entendía yo que se decía. Y tú, pues con mucha calma y mucha nitidez, pues crees entender tu apodo. Además Sí. sale ahí subtitulado. Sí, ya sale subtitulado, pues dice Buti, no se entiende muy bien, pero efectivamente dice mi apodo, Buti. Entonces me ha sorprendido, la verdad que... Porque no lo sabía nadie. No lo sabía Excepto nadie, tú. efectivamente, porque yo Y yo pensaba que no lo sabía de nadie. alguna manera el hecho de que esos objetos, la cruz, los dedos, o cuando preguntas tu nombre, como todo el mundo lo sabe, es posible que incluso su propia mente, el aparato pueda leer, digamos, esa energía, pero en este caso ellos no fallan mi nombre. Entonces eso sí, es verdad que me sorprendió. Me gustaría deciros, o decir, que el lugar es una maravilla. Hemos visto imágenes de un sitio fantástico por su situación geográfica, pero es que después es digamos, como una especie de creso gruyere. Está la roca perforada por interior, toda la zona, digamos, del armamento, por los polvorines, donde estaban alojados el armamento. Es un lugar que estamos viendo precisamente, esa imagen, es un espacio muy angosto, un pasillo largo, y yo recuerdo la sensación que siempre hacemos tú y yo, que de pasear, de cada vez que dábamos una curva, yendo solos, la sensación de que vas a encontrar algo a la vuelta, ¿no? Y después de que vas a salir corriendo y que te vas a perder, que es el caso que sucedió en este caso a Pilar, que una vez que entró dentro le costó un poco salir, se confundió, se perdió y tuvo ahí un momento de nervios que la estamos viendo ahí precisamente, ¿no? Fíjate que lo de Pilar, recuerda, Pilar en principio la planificación no era que Pilar entrara sola, Pilar iba a entrar acompañada de otras chicas, pero en el último momento esa otra chica, digamos que se echa hacia atrás y prefiere no entrar. Una vez más se repite un fenómeno que no paramos de repetir programa tras programa, y es que estos lugares a los que vamos durante el día, pues sí pueden tener un aspecto tétrico, ser edificios desolados, pero digamos que ofrecen cierta confianza. Sin embargo, cuando se hace de noche, cuando la oscuridad inunda todos esos rincones, digamos que es como que cambia la sensación, totalmente, cambia incluso nuestra forma de ver el lugar, digamos que entra en juego el poder de la sugestión, sí, el silencio, el miedo. Además, este es un lugar que, como está situado en alto y cerca de la costa, digamos que sopla esa brisa, ¿verdad? Y este sitio, pues había algunos recovecos en los que esa brisa llegaba a colarse y producía sonido. Aparte es curioso porque en este lugar, en la zona donde está ahora mismo Pilar, para comunicarse entre ellos había como una especie de agujeros en la pared que servía para hablar y entre ellos se comunicaban, porque estamos hablando que entonces no había la comunicación que hoy existe, ¿no? Entonces, a través de esos agujeros también, como las puertas están abiertas, se cuela el viento y genera un ruido dentro que a veces cuando estás solo, cuando estás andando, te produce una sensación de angustia, sinceramente. A mí me pasó en un momento dado del recorrido que hice yo por allí, por esa misma zona, pues me pasó eso, que por uno de esos agujeros pues se filtró una corriente de aire y creó pues el sonido ese típico del viento, ¿no? Sí. Cuando se cuela. Y luego hay otro momento que no hemos puesto, que es que bueno, realmente me llevé un susto, pero con una explicación súper lógica, ¿no? Y era que en el pasillo había una bolsa de plástico que yo no vi, la pasé de largo, y justo al pasarla, pues una de esas corrientes de aire la movió. Sí. Y eso me provocó un susto terrible, pero que bueno, que tiene una explicación súper lógica, ¿no? Bueno, Jamín, y un segundo tema también realmente espectacular, un segundo tema de algo que en la región de Murcia es muy importante, como es la Cruz de Caravaca. Algo que hemos tratado con el absoluto respeto, como bien se lo merece, evidentemente no hemos querido para nada, es una leyenda y hemos querido tratarla como tal, con todo, como decía, con todo el respeto, pero sí es verdad que hay como varias hipótesis que hemos querido reflejar y al final nos hemos decantado por una de ellas, ¿no? Pero que es algo que realmente merece la pena tratar porque era la parte, digamos, B de que la Cruz de Caravaca que no conocíamos muchos murcianos, ¿no? Lo que fue el robo en sí. Sí, la verdad es que es un tema realmente muy controvertido. Tabú, ¿eh? Tabú en Caravaca. Hemos visto mucha tensión en Caravaca, muchos compañeros caravaqueños nos han dicho llevar cuidado con el tema, no tocarlo, porque es peligroso. O sea, a mí me ha dejado eso estupefacto, sí. Porque una cosa es que, bueno, pues que
que quieran, bueno, pues no sé, de alguna forma proteger lo que es el icono del pueblo, como es en este caso, pero hubo un momento en el que bueno, pues el nivel de presión en cuanto a cuidado con el tema, pues llegó un momento en el que me sonó pues casi como probablemente tuvo que ocurrir en el pasado, ¿no? Es decir, este es un tema que no se puede tocar, del que no se puede hablar. Sí, aparte mucha gente nos decía, llevar cuidado que incluso han matado a una persona. Sí. O sea, algo que hemos reflejado, a lo mejor cuando te dicen eso, te lo comentan sin saber realmente... lo que te están diciendo. Lo que te están diciendo con toda... O sea, no conocen los hechos realmente, ¿no? Porque una vez estudiados los hechos, te das cuenta que, bueno, pues fue una situación... un hecho aislado, alguien que, bueno, en plan fanático, pues mata al juez en este caso. Pero bueno, de cualquier manera, lo que sí creo que ha sido muy interesante, y hay que agradecer, por supuesto, también al pueblo de Caravaca, al castillo de Caravaca. Y a los actores. Y a los actores que han hecho una recreación magnífica. Sí. Hay que decir que el cura que sale aquí es caravaqueño. O sea que, por si los caravaqueños quieren tomar algún tipo de... No, porque ha hecho un papelón, mira que bien actúa, perfecto. Sí, la verdad es que hicieron un trabajo magnífico de recrear lo que es la situación. Todo esto, digamos, con algunas limitaciones, porque como ya bien sabéis, el pueblo ha cambiado mucho y no en cualquier sitio se puede rodar las escenas, porque realmente ya no correspondería al tiempo que estamos hablando, ¿no? Con lo cual hemos tenido que, digamos, de alguna manera hacer algunas de esas recreaciones en donde podíamos, ¿no? Pero vamos, que hicieron un grandísimo trabajo en la recreación, ¿no? Y yo creo que, como bien decía, y me parecía magnífico en las cajas negras los comentarios de nuestros dos colaboradores, que creo que lo hacen perfecto, ¿no? Nos dan una información realmente interesante. Pues sí, porque nos dan una aproximación tanto a nivel histórico de cómo sucedieron los hechos en aquellos albores de la guerra civil. Hay que recordar que esto sucede, el robo de la cruz sucede, bueno, pues en 1936, y estaba próximo el comienzo de la guerra civil, ¿no? Entonces hemos tenido, creo que, una visión clara de lo que es ese momento histórico y cómo, bueno, pues se lleva a cabo un robo que desde el primer momento a todas las autoridades implicadas y a los propios vecinos de Caravaca llamó la atención por una serie de detalles que comentamos, y es que, bueno, pues ese butrón que se realiza en la puerta es un agujero por el que, bueno, pues apenas podía entrar una persona, de tamaño adulto por lo menos. Luego la misma Guardia Civil en el momento constata que esa picaza y esa cuerda que había colgada del muro al suelo, estaba a 3 metros del suelo y que era una cuerda, no podía soportar. Efectivamente, una cuerda que no soportaría un peso de una persona. Entonces hay una serie de detalles que desde el principio hacen levantar sospechas de qué es lo que ha ocurrido. Que de alguna forma lo que nosotros hemos reflejado, ¿no? Sí, porque... que hemos querido decantarnos, digamos, entre las diferentes hipótesis que hay, de que fue una forma de proteger... Una línea, sí. Fue una manera de proteger la cruz. Eso es una línea a la que precisamente el cronista Melcares en nuestra caja negra también se apunta, ¿no? Y es que, bueno, pues fue una forma de proteger, como decía, pues esa cruz, esa Veracruz, esa reliquia, y que, pero bueno, pues probablemente estaría pues oculta, a salvo, no se sabe si en un lugar pues digno de una película de aventuras como serían esos archivos vaticanos, donde tantos secretos y tantas reliquias puede haber, pero de lo que no cabe duda es de que toda esta historia, toda esta trama es digna de un libro tipo Código da Vinci, efectivamente, en la que hay un misterio por desvelar, una reliquia que es robada para ponerse a salvo, que el paradero no se sabe, que a todas luces hay probablemente una conspiración, vamos a llamarlo así, para que desde la propia iglesia pues esa reliquia se ponga a salvo en una situación, como decíamos antes, en la que bueno, pues la guerra civil está próxima a comenzar, y sí que es verdad que en ese periodo se produce un saqueo de iglesia y de obras de arte, y era muy importante proteger la cruz. Como te decía antes, yo creo que hemos desvelado la cara B de esta historia, oculta, primero porque ya se ha intentado de alguna forma anteriormente dejarlo pasar, que nadie se enterara, que fuera un hecho que hubiera sucedido, pero que no se le diera más importancia. Pero de alguna manera es un hecho que está ahí, que es importante conocerlo, ¿no? Lo que sucedió, y en este sentido yo creo que el programa pues nos ha dado esa información tan importante también por nuestro cronista, que nos da una información realmente maravillosa y nos sitúa temporalmente perfectamente sobre los hechos, ¿no?
Pues sí, yo te vendría a decir que casi que una semana más, es decir, una semana más lo hemos hecho. Siempre en esta segunda parte del programa lo que intentamos es pues, llevar a toda la audiencia un cachito de historia de la región de Murcia, con ese tinte de misterio que desde luego pues siempre está ahí, ¿no? La semana que viene volveremos. Volveremos, sí, y aparte con un tema también muy curioso, que no vamos a desvelar, pero la semana que viene tenemos una casa también situada en Cartagena, en la localidad de la provincia, digamos, en la región de Murcia, en la zona de Cartagena, con una actividad muy peculiar, muy peculiar. Tú decías que este había sido el sitio más bonito que hemos visitado. Yo te diré y les diré a la gente que nos está viendo que esa casa a la que aludes es sin duda la casa en la que bueno, pues yo me he sentido más extraño y diferente. Sí, hay que decir que la casa es realmente una maravilla, es una obra de arte. Sin duda, esa es la pista, sí. Esa es la pista a la que Antonio os da, esa es la pista para el programa de la semana que viene. Una casa que en sí misma ya es una obra de arte. Creo, Antonio, que una vez más volvemos a dejar a la audiencia con la miel en los labios, porque no les definimos exactamente qué es lo que vamos a tener la próxima semana, pero que de lo que no pueden tener ni la más mínima duda, como nosotros no lo tenemos, es que una vez más les vamos a sorprender y vamos a traerles temas muy interesantes. Vamos a tocar dos temas como venimos haciendo, hay que decir que uno en Cartagena y otro va a ser en Murcia, un lugar que es muy común para todos, pero que vamos a desvelar en esa leyenda cuál es la historia de la casa aquí en Murcia, y yo creo que de alguna manera os dejamos a todos con las ganas de que llegue el próximo jueves, ¿no? Pues ya lo habéis oído, una semana más os dejamos con las ganas de que llegue el próximo jueves, y hasta que llegue esa cita, que ya sabéis que tenéis semanalmente con nosotros en Zona Cero, pues os invitamos a que sigáis siendo cautivados por el misterio y por la historia de la región de Murcia. Nosotros nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en 7 Televisión. Hasta entonces, buenas noches.